Viniste al mundo que creaste a rescatar a un pecador. Tú siempre has elegido amarme, tu buena parte sí doy yo. Lucas capítulo 2, verso 21 vamos a leer. ¿Se escucha hacia atrás? Amén. ¿Lo tiene? Aquellos que no tienen Biblia pueden ver acá en la pantalla, también tenemos para compartirle. Pero sepa que tiene que conseguirse una Biblia urgente. Libro de Lucas, capítulo 2, verso 21, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén, hasta aquí nomás. La palabra, amén, la palabra que quizás ya ha leído, que ya conoce, y me gustaría meditar en ella, así como dijimos, estamos en tiempos festivos, nos estamos acercando a la Navidad. Y como ya he dicho, la Navidad no se trata de una comida, no se trata de la mejor ropa, no se trata del dinero, no se trata de una mesa grande llena de familiares o de amigos, no se trata de regalos, no se trata de árboles de Navidad, no se trata de decoración, no se trata de nuestras buenas obras, de nuestra ayuda a los necesitados. La Navidad se trata de Cristo. Se trata de Jesús, se trata de Dios haciéndose hombre. Amén. Usted recuerda la profecía de Isaías cuando anuncia el nacimiento del ungido de Dios, el cual iba a ser llamado Emmanuel. Y nos encontramos aquí que María y José no le pusieron Emmanuel como se había ya profetizado. ¿Por qué? Porque Emmanuel no se refería al nombre de lo que iba a llevar, sino de lo que iba a representar. Sabemos todos que Emmanuel significa Dios con nosotros. Y cuando hablamos de la Navidad y cuando entendemos el nacimiento de Cristo, lo que estamos anunciando y lo que Dios está manifestando es que Él mismo vino a la tierra, Él mismo se puso en nuestros zapatos, Él mismo se encarnó en nuestra naturaleza, Él mismo tomó todas nuestras limitaciones y debilidades, pero sin pecado, declara la palabra. Él mismo se hizo como uno de nosotros, ¿sí? Y lo vemos claramente
en esta porción que leíamos, porque declara que cumplidos los 8 días, dice que María y José, los padres de Jesús, trajeron al niño al templo, ¿sí? Luego de haberlo circuncidado, luego de haber pasado el tiempo de la purificación, que eran 40 días, y trajeron a presentarlo a hacer la dedicación. Y vemos en este suceso que parece algo insignificante, parece algo, bueno, era una costumbre judía, pero lo que estaba significando esto, que este niño, Jesús, este niño Dios que habíamos ya declarado, este Dios encarnado, este Dios hecho hombre, este Cristo de gloria, estaba tomando sobre sí, haciéndose uno como nosotros y tomando sobre sí la carga de la ley. Él se estaba sometiendo a la ley como todos los judíos en ese tiempo. Él estaba entrando en una relación de la cual ningún hombre del pueblo de Dios podía escapar. Todos los judíos que nacían en aquel tiempo entraban en una relación de pacto con Dios. Debían vivir para la gloria de Dios. Tenían las leyes, tenían los mandamientos, debían sujetarse, debían caminar en obediencia y obedecer cada uno de los mandamientos que se encontraban allí escritos. ¿Sí? Y aquel que omitía o que pasaba en uno era culpable de toda la ley. Usted recuerda que hace poco Alejandro predicó el libro de Gálatas, ¿sí? Cuando Pablo reprende a los Gálatas y le dice: Gálatas, yo no le enseñé esto a ustedes. ¿Por qué? Porque los Gálatas habían en ese tiempo judaizantes que le enseñaban a los gentiles, ¿sí? Los gentiles significan los que no son judíos, los gentiles le decían: bueno, ustedes para venir a Cristo primero se tienen que circuncidar. Y la circuncisión estaba dentro de la ley, ¿sí? Por eso vemos que Jesús, y Pablo le dice: bueno, si ustedes Gálatas quieren circuncidarse, sepan que van a tener que cumplir toda la ley, ¿sí? Entonces lo que vemos es que lo que está haciendo Jesús al circuncidarse, está sometiéndose bajo la ley de Dios. Él está tomando parte con nosotros, lo vemos claramente en el bautismo. Él no tenía pecado. ¿Por qué se bautizó? Porque él mismo estaba diciendo: yo soy como uno de ustedes. Amén. Vemos allí el misterio de la encarnación. Jesús asumiendo nuestra naturaleza, cargando sobre sí el peso de toda la ley, sabiendo que al fallar a ella era culpable de toda la maldición que ella demandaba. Entonces Jesús, haciéndose parte de la ley, ¿sí? Habiéndose circuncidado, identificándose como uno más del pueblo, uno más que se iba a someter a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, es presentado en el templo, ¿sí? Como dijimos, este Jesús, sobre el cual todas las profecías, más de 300 profecías se cumplieron en ese primer nacimiento, este primer nacimiento que para los ojos del Antiguo Testamento, para los profetas, para los escritores del Antiguo Testamento era algo misterioso, no entendían, no lo comprendían. ¿Por qué? Porque ellos esperaban, tenían la esperanza de que iba a llegar un Salvador, lo que esperaban los judíos aquí en el Nuevo Testamento. Vemos allí un tal Simeón que dice que estaba esperando esa promesa, y no solamente él, todos los judíos esperaban la promesa de Dios. Dios había prometido un Salvador, ¿sí? Cristo era el Salvador prometido. Es por eso que Juan, cuando luego de haber sido encarcelado, manda a preguntar por este Jesús: pregúntenle, le dice a sus discípulos, si es él a quien teníamos que esperar o esperaremos a otro. Pero ¿por qué Juan, viendo los milagros, viendo las maravillas, hacía esta pregunta? Porque el pueblo esperaba un Salvador, un libertador, que los rescatara con brazos fuertes de la opresión que estaban viviendo. Los judíos en ese tiempo estaban siendo sometidos por el Imperio Romano, ¿sí? No tenían voz ni voto, estaban sujetos a Roma. Entonces ellos esperaban que Dios enviara a su Salvador, que Dios enviara a alguien que viniera a derrotar todos sus opresores, que viniera a rescatarlos de sus enemigos. Y vemos que Cristo vino. Y a los ojos de ellos parecía que era posible que este Jesús pudiera rescatarlo de sus enemigos. ¿Por qué? Porque no
no era alguien importante, porque no era alguien de renombre, porque no tenía una posición política como para tomar decisiones, porque no vemos un varón con una espada en su mano que libre batalla, sino que era un hombre servil y humilde. Humilde desde su nacimiento, que no tuvo dónde nacer. Había nacido en un pesebre y no tenía lugar en el mesón. Humilde porque sus padres, cuando se presentaron al templo a entregar su ofrenda, presentan 2 palomas, 2 palominos, y esa era la ofrenda de los pobres. Porque los que eran adinerados, conocemos la ley, presentaban corderos. Era realmente humilde, en esa condición él vino. Entonces parecía que Dios había fallado a su promesa, que Dios había mentido, pero ellos no entendían que el verdadero enemigo no era Roma, no era el ejército que los tenía sometidos, no era el imperio que estaba sobre encima de ellos, sino que los enemigos que Cristo había venido a vencer no eran los de afuera, sino los de adentro. Él vino a derribar y a derrotar, a salvar realmente a su pueblo de su verdadero enemigo, que era el pecado. Porque todos conocemos la historia desde la horita feliz. En el principio creó Dios a Adán y Eva, y ellos pecaron, y por el pecado entró la muerte, entró la destrucción, entró la violencia, entró la maldad, entró todo lo que vemos hoy. Todo lo que vemos hoy es fruto del pecado del hombre. No es Dios, no es Satanás, es fruto del pecado del hombre que siempre decidió vivir lejos de Dios. Sin esperanza, sin una voluntad en ellos para buscar a Dios, no había oportunidad. En un estado desesperante se encontraba el hombre, pero Cristo vino para resolver ese problema. Él vino a dar la vida, dice, en salvación de muchos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Usted fíjense aquí, en este pasaje que todos conocemos, no declara acá el misterio de la cruz. Estamos en Juan 3:16 recién. Pero el hecho de haberlo simplemente enviado ya se declara el propósito por el cual Él había venido. Y Él ha venido y Él vino un día para salvarnos, pero para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos del poder de la muerte, para salvarnos de la servidumbre de Satanás. Es esa la salvación que Él ha venido a traer. Él vino a salvarnos de la ira de Dios que estaba sobre nosotros por la vida que llevábamos. Y nosotros entonces, cuando hacemos mención a la Navidad, usted sepa que no estamos recordando un niño que nació en un pesebre. Estamos recordando que Dios vino a la tierra con un propósito magnífico, con un propósito único que ningún hombre podía cumplir. Vino con un propósito que era intransferible a algún humano, porque todos éramos pecadores. Estábamos muertos en delitos y pecados. Nadie quería buscar a Dios. Nadie quería mirarlo. Hoy que conocemos la verdad, todavía seguimos renegando del Señor, imagínense sin Él. Pero Él vino con ese propósito santo para darnos esperanza. Él era el Salvador de su pueblo, Él es el Salvador de su pueblo. Amén. Él vino a traernos salvación. Y en esta Navidad y en cada Navidad, si usted dice que celebra la Navidad, debe recordar eso. Y Dios vino para que nosotros podamos ir a Él. Él tuvo que venir. No había posibilidad, oportunidad, esperanza. No podíamos llegar al cielo por nuestras buenas obras, porque no había buenas obras. Pero Él envió a su Hijo, el único camino al Padre, la única verdad. Amén. Y vemos allí a este Simeón, que toma parte en esta historia. Si bien no es el protagonista él, sino el niño quien él alza en manos. Dice que Simeón en aquel tiempo era un varón justo, temeroso de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo, estaba el Espíritu sobre él. Y un día, dice, estando en la casa, en aquel tiempo no tenían reuniones como nosotros, en aquel tiempo el templo estaba abierto todos los días. Si bien había días de fiesta, pero todos los días estaba el templo abierto para la oración.
Pero un día dice que Simeón, no declara dónde estaba, yo lo imagino en su hogar, en su casa, fue movido por el Espíritu. Amén. Y el Espíritu, dice, lo llevó al templo. Esto entre paréntesis. ¿Vieron cuando usted dice, bueno, llegué? ¿Vieron cuando a nosotros nos parece que llegar acá es una costumbre? No es una costumbre. Es el Espíritu que nos mueve a llegar a su casa. Y si el Espíritu, o mejor dicho, si no estoy pudiendo llegar, no descuidemos el Espíritu. Es el Espíritu quien nos lleva a su casa. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra fuerza, no es nuestra voluntad, no es porque tenemos los medios para llegar, es porque el Espíritu nos mueve a su casa. ¿Sí? Conocemos miles de personas que tienen todos los medios para llegar y no llegan. ¿Cómo es esto posible? Porque si el Espíritu no hace la obra, si no buscamos al Espíritu. Pero este varón dice que fue movido por el Espíritu para llegar al templo. ¿Sí? Y dice que en el templo él se encuentra allí con María y José. ¿Por qué? Porque él ya había recibido una revelación. Dios le había dicho por el Espíritu que él no iba a morir hasta que vea al ungido del Señor, hasta que vea al Mesías, al enviado de Dios. ¿Sí? No declara la palabra cuántos años tenía, pero su expresión nos declara que era una persona de edad mucha. ¿Sí? Un anciano, así en el templo, un anciano que estaba esperando una promesa. Y en ese tiempo llega él al templo, dice que se encuentra con María y José, le resumo la historia, y lo ve a Jesús. Cuando lo presentan, dice que él los toma en la mano y comienza a orar al Señor. Dice el verso 28, Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. ¿Sí? Yo me imagino, porque esto, nosotros nos acercamos a la Biblia como si fuera una historia, pero si nosotros nos ponemos a pensar lo que estaba haciendo Simeón, él estaba tomando en sus brazos al Hijo de Dios. Él estaba tomando y sosteniendo en sus brazos a quien toda su vida había esperado. Y no solamente él, porque cuando él ora no habla por él. Él habla por todo el pueblo. Él dice, lo agarra y dice, yo imagino no habrá podido, yo imagino su oración llorando. Señor, ahora puedo ver, dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Amén. Dios no falla a sus promesas. Dios no falla a sus promesas, hermano. Dios le había dicho algo, no importaba la edad que tenía. Quizás él ya se sentía morir, pero había una esperanza en su corazón, que sabía que iba a haber la promesa del Señor. Y Dios es fiel en lo que declara. No porque se haya comprometido con nosotros, no porque dice, bueno, no voy a quedar mal con él, no, porque es su nombre el que pone en medio. Y él no va a mentir, porque es su nombre, su gloria la que pone en juego. Y él había prometido, había hecho una promesa: Simeón, tus ojos van a ver al Salvador. Dice el 30, me voy en paz, decía el 29, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Amén. Vemos a este Simeón. En ningún momento él declara su condición, en ningún momento él declara lo que él pensaba, en ningún momento él habla y dice: Señor, yo pensé que vos te habías olvidado de mí, Señor, yo creí que esto iba a ser imposible. No, vemos un corazón agradecido, un corazón que no solamente expresaba gratitud, pasión, amor, sino un corazón que comenzó a profetizar lo que él ya conocía de que este niño iba a llevar adelante. Vemos a este Simeón que había recibido una promesa, ¿sí?, viéndola cumplirse en sus manos, viendo la palabra del Señor, porque él dice: Señor,
lo has hecho conforme a tu palabra. Y hay algo que declara el libro de Efesios, ¿sí? Antes de llegar a Efesios libro de Hebreos, antes de llegar al capítulo 11, capítulo 10, declara que por la fe y por la paciencia, o por la paciencia y por la fe, se heredan las promesas. ¿Sí? Por la paciencia y por la fe se heredan las promesas. ¿Usted me escuchó? La palabra declara que por la fe y por la paciencia se heredan las promesas. La fe ya lo hemos hablado, ya lo hemos enseñado, ya lo hemos predicado, más de una vez conocemos lo que es la fe. Una fe no ficticia, no sentimental, sino una fe que obra, que acciona, ¿sí? Una fe que lleva adelante lo que cree, que manifiesta con su vida lo que cree. Pero hay algo más, la paciencia. Porque si hay algo que caracterizaba a este varón Simeón, es su paciencia. Su paciencia no para esperar de brazos cruzados, refunfuñando, enojado, en su casa, menospreciando al Señor, o quitándole rédito porque su promesa no llegaba, sino que vemos una paciencia que lo llevaba a esperar al Señor verdaderamente como Él demanda. Una paciencia que, como vemos versículo más adelante, esta profetisa Ana, ¿sí? Ana, que también es parte del pueblo, que esperaba la promesa, y cuando se entera de esto comienza a orar, a glorificar al Señor, ¿sí? Gente, personas, almas, pueblo de Dios, que esperaba la promesa con paciencia. ¿Y cómo podemos ver e identificar la paciencia en ellos? No lo conocemos. ¿Cómo vos decís esto? No conocés su carácter, no conocés su forma, no conocés cómo se encontraban allí, ¿saben cómo se encontraban? No lo conocemos. Pero sí sabemos algo que nos revela la palabra. Ellos permanecían haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Ellos se encontraban en el templo, hermano. No se encontraban en la casa cuando apareció Jesús. Se encontraban en el templo, se encontraban perseverando en lo que tenían que hacer, porque esto es paciencia. Paciencia no es venir acá a buscar una palabra de fe que te motive y te levante y que te quede en tu casa hasta que recibas el milagro. Paciencia es seguir perseverando. Paciencia es seguir buscando al Señor. Paciencia es seguir firme sobre nuestros principios y valores que se sostienen y se sustentan en la palabra. Paciencia es eso, que aunque nuestros ojos no puedan ver, no nos desesperamos. Porque ¿saben qué? Porque cuando perdemos la paciencia, comenzamos a ser como esos que tienen al Señor por tardanza, dice la palabra. Ustedes lo reconocen, lo recuerdan. Hay muchos, dice, que tienen al Señor por tardanza, que creen que no va a venir, que creen que no va a llegar, que creen que no pasa nada, que creen que bueno, pasan la fiesta y bueno, retomamos el año que viene. Mucha gente vive así. Muchas personas viven así. Muchas personas que ponen en su boca el nombre de Dios viven así. Pero nosotros que estamos en este lugar debemos ser pacientes para con el Señor. Porque Él no retarda su promesa. Porque Él es fiel y verdadero. Porque si Él vino, porque en esta Navidad recuerden que celebramos que Él vino, que Dios vino. ¿Qué celebramos esta Navidad? Que Dios vino. A ver, díganme, ¿qué celebran esta Navidad? No, los regalos, el lechón. El único lechón soy yo para la mesa ese día. ¿Qué celebra esta Navidad? Que Él vino por mí, que Él vino por ti. Y esto nos da testimonio a nosotros. ¿Para qué? Para seguir esperando, porque Él dijo que iba a volver. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra fe firme en lo que el Señor ha dicho y ha hecho, comenzamos a perseverar en esa paciencia. ¿Sí? Decía David, Salmo 145, aunque la tierra sea removida y los montes se traspasen al medio de la mar, mi corazón va a estar confiado. Eso es paciencia. No me voy a desesperar, decía David, es paciencia. Paciencia en este Dios que es fiel, que es verdadero, que no nos mide por lo que nosotros podemos dar o entregar. Porque Él no obra de acuerdo como obramos, Él obra de acuerdo a su palabra. Acá nadie se va a ganar el favor de Dios por ser el mejor o el que tenga asistencia perfecta al culto. Él va a cumplir su palabra, Él va a cumplir su promesa. Él es fiel, Él es verdadero.
Amén. Y no solamente su promesa de que Él vendrá, porque esa es nuestra esperanza viva, de que Él volverá por nosotros, pero sus promesas que encontramos en su palabra, miles de promesas que encontramos en su palabra, son también para nosotros. Pero que solamente las podemos alcanzar por medio de Cristo. Pero para eso tenemos, hermanos, que seguir perseverando. ¿Sí? Tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir permaneciendo. ¿Sí? Si hay algo que siempre nos cuesta permanecer, tenemos que seguir permaneciendo y no permaneciendo en la iglesia. No crea que porque permanece en un lugar acá, porque usted ya tiene la silla con su nombre, porque yo me siento ahí donde está mi suegra, gloria al Señor, nadie me toca mi silla excepto mi suegra, yo me voy a ir al cielo. No. Judas estuvo 3 años al lado del Señor. Judas era uno de los de mayor confianza, administraba a los 30 al tipo. Escuchaba de la boca misma del Señor cada enseñanza que nosotros hoy enseñamos por medio de la Biblia. Pero eso no le sirvió. Terminó cayendo, terminó en el camino. Si bien Dios lo había predecido así, pero él mismo es culpable por su decisión, él mismo decidió entregar al Señor. No cometamos ese error. No queramos cambiar al Señor por algo de este mundo. Judas eligió 30 piezas de plata. Nosotros elegimos tantas y tantas cosas tenemos en este mundo por los cuales cambiar al Señor, pero no caigamos en el error. No caigamos en el error, hermano. No podemos cambiar a este Cristo que nos ha salvado, que ha venido para favorecernos, para bendecirnos, para saciarnos, para rescatarnos, dice Pedro, de las tinieblas, porque nos encontramos en las tinieblas, muertos, en delitos y pecados. Y cada uno sabe su vida, no hace falta entrar en detalle, usted sabe dónde nos encontramos. ¿Por qué despreciar, desechar, quitar del centro a este Cristo que nos fue a buscar allí? Allí donde hasta nuestra familia nos entregó y nos abandonó. ¿Cómo cambiar a este Dios que nos ha amado con un amor eterno? Que ha dado todo lo que podía dar a sí mismo. A sí mismo se dio para rescatarnos, para salvarnos, para darnos vida nueva y vida eterna. Por eso, mi hermano, que podamos tomar ejemplo de este varón que encontramos aquí, este Simeón que en ningún momento puso de pretexto soy anciano, ya está, ya pasó mi tiempo, ya pasó mi temporada, que hagan los jóvenes, no. Si Dios te dio una promesa, Dios la va a cumplir. ¿Sí? Porque Dios no se comprometió con vos, Dios se comprometió consigo mismo. Porque pasará cielo y tierra, pero su palabra no va a pasar. Él mismo la va a cumplir. Ahora, nuestra parte, nuestra tarea, nuestra responsabilidad es el compromiso, es la perseverancia, es la constancia, es la búsqueda, es la intimidad, es la consagración, es la santidad, es permanecer cerca de Él, es buscarla a tiempo y fuera de tiempo, es estar siempre cerca de su presencia. Y no hablamos dentro de estas 4 paredes, siempre entendiendo que Él está a nuestro lado, o creyendo, mejor dicho, porque todos entendemos esto, creyendo que Él está a mi lado en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, y vivir como debemos vivir. Yo creo que si nos pasaron un video de nuestra vida privada y personal, acá todos nos avergonzaríamos, hasta nuestra familia se avergonzaría y nos desecharía, ¿sí? Nos quedaríamos solos. Pero Dios no necesita ninguna película porque lo conoce todo, pero sin embargo no nos desecha, no nos rechaza, nos sigue amando y ofreciendo su amor en Cristo para que podamos volver a Él y para que podamos aferrarnos a Él verdaderamente. Amén. Entender que la promesa que esperábamos ya ha llegado. Y es este Cristo que está en vos, que está en mí. Este Cristo que ha prometido volver. No nos vamos a quedar acá. No tengas miedo de lo que está pasando. No pienses, no, ¿qué va a pasar? ¿Ahora qué hago?
¿A dónde voy? ¿A dónde corro? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué vamos a hacer? Mirá la situación, mirá el país, mirá el presidente, mirá los piqueteros, hay tantas cosas para mirar, miremos a Cristo. Amén. Miremos a Cristo, Él ha prometido volver, Él ha prometido no dejarnos, no desampararnos. Él es fiel, hermano, nosotros fallamos, la iglesia te va a fallar, pero Cristo no te va a fallar. Cristo es fiel, es verdadero, Él te salvó y Él te va a sostener. Él te sacó de donde estaba y Él te va a retener en su mano. Y dice, si estamos en su mano, ¿quién? Dijo Jesús, ¿quién me la va a arrebatar de mi mano? ¿Sí? Pablo dijo, estoy persuadido que ni ángeles, ni demonios, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir podrá separarme del amor de Dios. Amén. Este es el amor de Dios. Este amor que se ve claramente manifiesto en Cristo. No tenía que venir y vino. No tenía que morir y murió. No tenía que volver, pero va a volver. Va a volver, hermana. No crea que no viene, va a volver. No sé por qué va a venir antes, por qué va a venir después, pero él va a volver. Y un día todos estaremos allí cara a cara. Así que si no lo recibimos hoy como Salvador, como Señor, nos lo vamos a encontrar un día como juez. Y delante de Él nadie podrá estar de pie. Amén. Así que acerquémonos a Él. Acerquémonos al trono de la gracia. Él está con los brazos abiertos. Él nos ama, Él te ama. ¿Saben quién te ama? Ponte de pie. Él nos ama y este amor no lo encontramos en ningún lado, hermanos. No creas que es como el amor de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus padres. Este amor no es así. Este es un amor que va más allá de lo que nosotros podemos entender o esperar o merecer. Este es el amor de Dios. Este amor de Dios es Cristo. Y Él está en este lugar. Cierra tus ojos.